Buenos días. La historia de hoy habla de una promesa cumplida. La promesa que se hicieron dos amigos del alma, dos amigos que llegaron a quererse más que a su propia vida, dice allí, más que a sus esposas. Llegaron a quererse muchísimo. Es difícil encontrar una amistad de este tipo, pero si la tienes podrás entender el sentimiento de David hacia su hermano del alma, Jonatán. Pues David tenía sus 7 hermanos, pero él llegó a querer más a Jonatán que a todos los demás, a sus hermanos. Y entonces él le hizo una promesa. Allá por 1 Samuel 20 más o menos, ellos se despiden y se prometen que quien llegue al trono primero, porque ambos eran candidatos, ¿no? Uno por ser hijo de Saúl y el otro por ser ungido de Dios directamente. Entonces dicen, bueno, el que primero llegue al trono, que se encargue de la familia del otro. Yo creo que Jonatán en ese momento no se imaginaba ni cómo iba a morir, ni que él iba a morir primero, ni que uno de sus hijos iba a sufrir en el momento de salir corriendo. Iba a caerse y a quedar mal. Iba a quedar inválido. Él, yo creo que no se imaginaba todo esto. Seguro que al tener el hijo no se imaginaba esto, pero ocurre que cuando el niño era pequeño se cae en la huida, ¿verdad? Cuando muere Jonatán y Saúl, entonces la niñera lo saca corriendo porque pues pensarían, ahora vienen por todos nosotros, ¿no? Y salen corriendo. Y entonces, bueno, el niño queda mal. Es cierto, la situación del niño representa o nos da una leve figura, lejana figura de lo que Dios hace con nosotros cuando Él nos hace parte de su familia. A pesar de nuestra condición y de nuestro no derecho, Él nos acoge, Él nos da un lugar, nos da pues en este caso le da tierra, le da un lugar en su mesa y lo hace igual que cualquier otro hijo del rey. Y bueno, él era hijo de su amigo además. Es curioso que él no pregunta si ha quedado alguien de la familia de Jonatán, con quien era la promesa, sino que él dice, ha quedado alguien de la familia de Saúl. Y eso es una promesa extendida, ¿verdad? Se extendió al resto de la familia y es justo allí donde encuentra a Mefiboset, que casualidad también es hijo de Jonatán, su amigo. Pero entonces él estaba en una condición de discapacidad que era difícil de verse en un palacio. Pero David, que es el rey en ese momento, después de muchas vicisitudes llega a ser el rey, él lo hace como uno de sus hijos. Y él se muda a vivir allí en Jerusalén para poder comer en la mesa del rey todo el tiempo. Y bueno, allí hay muchas situaciones que podemos hablar. Primero con nuestra vida, eso es una adopción que el Señor ha hecho por nosotros. De una manera indigna, el Señor nos hace dignos. Él no era digno, digamos, humanamente hablando, por 2 razones. Una, porque sus padres, su familia real ya había muerto. Y segundo, porque ya tenía una condición física diferente. Y esto nos hace pensar justamente lo indignos y aún más indignos éramos delante de Dios. El Señor nos da un nombre, nos da una posición, nos da una nacionalidad celestial y nos hace sus hijos y nos sienta a su mesa, lo cual es una muestra de gracia increíble. Y hay 2 textos que quisiera mencionar. Uno es, allá en Mateo dice, si tú has recibido de gracia o has recibido de una manera misericordiosa algo que no mereces, si tú has recibido algo por pura misericordia, por pura gracia de Dios, entonces tú debes dar gracia a los demás o darte gracia a los demás. Es curioso que hoy en día estamos tan desacostumbrados a que alguien nos pida perdón o nos perdone, que hasta lo vemos como una ofensa, ¿no? Hace poco me pasó eso. Y es triste porque el Señor nos ha perdonado y nos perdona constantemente, pero como que no nos la creemos. Y figuras como esta nos ayudan a entender cuál es la gracia de Dios y qué tan largo, qué tan amplio puede ser el alcance.
La gracia es es dar algo que no se merece la otra persona. Y quizás otra persona o tu prójimo no merezca un perdón que tú le estás ofreciendo. Y realmente poner esa situación a un lado y decir ya, dejémoslo ahí, es raro, es realmente raro. Pero este ejemplo nos puede ayudar a entender esto que el Señor dice. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que David estaba haciendo con Mefiboset. Lo estaba dando, digamos, la misma situación que él se daba a sí mismo. O sea, lo estaba poniendo igual a él, igual a sus hijos. Y come conmigo. Entonces, este es un amor al prójimo que Dios manda. Dios manda que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y bueno, está bien, quizá David no lo hizo con mucha gente, pero lo hizo con una persona que socialmente en aquel entonces estaba en dificultades y en problemas y no tan aceptado. David no le importó esto, solo le importó cumplir su promesa y hacerlo igual, hacerlo de corazón. Entonces ese era el segundo texto. ¿Cómo amas tú al prójimo? ¿Cómo le das tú al prójimo lo que quizás no se merece? Quizás no se merece que le hables, no se merece que le perdones, no se merece que trates bien a sus hijos. Quizás no se merece muchas cosas y humanamente hablando podríamos decir, ay, pero ¿qué le vas a hacer? O sea, ¿qué te ha hecho como para que se merezca que lo trates bien? Lo único que ha hecho es que Dios te manda a ti a amarlo, que te manda a ti a perdonar, que te manda a ti a dar amor que tú quizás no siempre sientes. Dios te manda a ti a hacer las cosas bien y que tú, humanamente hablando, te cuesta hacer las cosas bien, no significa que Dios no te haya mandado a hacerlo así. Y que te esté poniendo un ejemplo con la vida de David y su bondad hacia Mefiboset para que tú entiendas cómo es la gracia de Dios. Lo ha hecho contigo y ahí nos quedamos. Muchas veces, muchos comentarios nos quedamos con que Dios me hizo bien a mí. ¿Y será que yo hago bien a los demás como Dios también me manda? Esa es parte de la vida cristiana, del crecimiento, de la madurez cristiana que debemos tener, que debemos crecer en ello. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y si nos cuesta hacer el ejemplo de David, mucho más nos cuesta hacer el ejemplo de Jesús, pero es un mandamiento. Que os améis unos a otros, que os perdonéis, que os soportéis. Y este montón de unos a otros que hay en el Nuevo Testamento nos dan los lineamientos de lo que debemos hacer por los demás que quizás no lo merecen. Así que, qué bello ejemplo este de David. Si tú has recibido algo gratis o algo por gracia, algo con misericordia, ofrécelo a los demás de la misma manera. Trata a los demás con la manera que Dios te trató a ti. O la manera que David trató a Mefiboset. Es un buen ejemplo para que tomemos nota. Y hagamos todo esto unos a otros que nos manda el Señor a través los apóstoles en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga este día.